Buenas noches, mi nombre es Miguel Vicari. Este video es para la materia de diseño de microprocesadores en la sección Saya B. Mi grupo se compone también de Manuel Brito y de Arvis Canelón y les vamos a explicar la práctica número 5 que trata de medición de variables analógicas. Primeramente en la práctica pues se nos pide investigar qué es y cómo funciona un ADC. En nuestra investigación, pues, tenemos que un ADC también es llamado un conversor, un convertidor de señales de analógica a digital. De ahí viene su nombre de ADC, es por las siglas en inglés de Analog to Digital Converter. Y es un dispositivo electrónico capaz de convertir una señal analógica, como habíamos dicho, ya sea de tensión o bien de corriente, en una señal digital. Para ello hace uso de un cuantificador y se codifica en muchos casos en un código binario en particular, el cual es posteriormente procesado por el microcontrolador que estemos utilizando. Como podemos ver en el diagrama de bloques, pues así es como funcionaría un ADC. Entra la señal analógica, pasa por un muestrador, la cual luego se convierte en una señal en tiempo discreto. Luego al pasar por el cuantificador pasa a ser una señal cuantificada y finalmente cuando pasa por el codificador terminando como sale una señal digital, como hemos dicho en la mayoría de los casos, en un formato de código binario para el entendimiento del microcontrolador. También nos pedían explicar cuál es el funcionamiento de un LM35. Pues un LM35 es un circuito electrónico, es un sensor que puede medir temperatura. Su salida es analógica, es decir, que tiene que pasar por el conversor de ADC para poder tener luego una señal digital que pueda leer el microcontrolador y proporciona un voltaje proporcional a la temperatura. Es decir, este sensor tiene un rango de menos 55 grados centígrados a 150 grados centígrados y básicamente él mide la temperatura, pero lo que da como respuesta es un voltaje. Obviamente equivalente a la temperatura, como por ejemplo 10 milivoltios, es decir, por cada grado él sube 10 milivoltios. Si tenemos 1 grado son 10 milivoltios, si son 2 grados son 20 milivoltios y así sucesivamente. Esto es para que pueda entenderse, para que el microcontrolador pueda entender los valores que se refiere, pues él no le puede dar los valores en temperatura, sino que se los tiene que dar en señales de voltaje. En la práctica se nos pide que realicemos un diseño de un circuito Proteus capaz de medir temperatura utilizando un LM35 como sensor ADC de la escogencia y un LCD para mostrar el valor de la temperatura. Pues realizamos este montaje en Proteus en el cual tenemos nuestro controlador que es el PIC 18F4550. Tenemos nuestro LM35, el sensor de temperatura con el ADC, y tenemos nuestra pantalla LED. Para el código, que es el que tenemos acá más abajo, utilizamos un código en C. Este código pasó por el C compiler para luego dar un archivo resultante, el cual un archivo .exe, que es en el cual se programó el microcontrolador. Pues se programa en C debido a que es más amigable para comenzar el paradigma de la programación en este caso, en las cuales pues bueno, vamos a incluir las librerías, todas las librerías que necesitamos para trabajar con todos los pines. Pasamos a crear las rutinas correspondientes para poder hacer la lectura del voltaje. Para ello, pues fíjense que nuestra función principal comenzamos con el setup del ADC. Esto lo hacemos con un clock interno, es decir, que se va a medir por el clock, el de reloj. Configuramos el setup 1, es decir, aquí vamos a configurar los puertos por los cuales vamos a recibir los datos. El sensor de float en 0 y que devuelva el valor true, es decir, para que cierre lo que es la función. Tenemos también los parámetros con los que va a medir el sensor, es decir, la equivalencia que va a dar en porcentaje de voltaje y también el mensaje que va a arrojar nuestra pantalla LCD. En este caso, pues el LCD queremos que muestre el mensaje de temperatura y que muestre el valor en voltaje, pero convertido, o sea, su equivalente a temperatura, que vendría siendo el mismo número que tenemos que mirar en el LM35, junto con también la palabra grados centígrados, es decir, el porcentaje de grado. Si nos vamos a la simulación, vamos a comenzar la simulación
y vemos que al inicializarla, ya, ha sido un pequeño error acá, vamos a iniciar nuevamente, ya. Vemos que al iniciar la simulación tenemos el valor de, ya está dando un pequeño error acá, aquí nos da el valor que tenemos en el LM35, es el mismo valor que nos arroja temperatura en la pantalla LCD. Si vemos, tenemos 38 de voltaje en el LM35 y esto nos devuelve una lectura de 38 grados centígrados con los respectivos mensajes que habíamos programado. Nos damos cuenta que al variar los grados, por ejemplo, si yo subo esto hacia 60, por ejemplo, vemos que tenemos exactamente una medida de 60 grados centígrados. Y así puedo ir yo variando la temperatura en el LM35 y de forma equivalente, cada vez que yo aumente o decremente grados en el LM35, es decir, que según los valores de voltaje, voy a ver ese valor reflejado en la temperatura. De esta manera, estaríamos midiendo la temperatura deseada, está siendo convertida en el mismo ADC que tiene para hacer la salida que proporciona ya este LM35, ya es una señal digital, la cual está siendo procesada por nuestro microcontrolador y posteriormente nos está mostrando el resultado deseado en pantalla. Si vemos pues, variamos la cantidad de temperatura y esto podemos comprobar que la pantalla muestra en tiempo real los resultados deseados. Esta ha sido la explicación de esta simulación. Muchas gracias.